Hola, hola. Hola, 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 hola. Gran día para toda la Gran tribu. día. A ver, voy a informar que Ya ya está estamos por conectado, aquí. tú conectaste el teléfono. Sí, mi corazón. Ah, perfecto. Son azulitos, ¿no? Sí. Bueno, gran día para todos, gran día para la tribu. Ya comenzamos este nuevo episodio de Tomando Café. Recordemos que siempre los miércoles 7:30 de la noche nos reunimos para tomarnos un cafecito, para Ve, conversar de pero no lo diferentes conectes. situaciones, de diferentes temas. Recordemos también que los martes y viernes a las 7:30 de la mañana nos estamos reuniendo también en las mañanas con propósito, hablando de algunos temas, conversando acerca de algunos temas. El Mañanas con propósito del martes ya lo pueden encontrar, o sea, de ayer, lo pueden encontrar donde, amor, ahí en En Instagram, Instagram. lo pueden encontrar en Instagram, en el historial, pues, de en vivos que hemos hecho. Estuvimos hablando un tema muy rico, estuvimos hablando un tema acerca de la dualidad, especialmente dentro de la dinámica del masculino femenino. Y me gustaría aclarar algo dentro de este proceso, dentro de esta información del masculino femenino. Algo que me gustaría aclarar sí o sí es que más allá de la experiencia que nosotros estemos viviendo dentro de esta dinámica del masculino femenino, más allá de eso nosotros somos seres que no tenemos un género, no tenemos un sexo. Somos seres que realmente venimos experimentando esta dinámica de la polaridad para poder trascenderla, para reconocer lo que somos, para reconocer que no somos polaridad, debemos adentrarnos en medio de la polaridad. Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta, lo hablábamos un poquito ese día, pero me parece clave recordarlo, ¿no, amor? Ujú. Realmente fortalecer esa idea de que más allá que yo tenga un cuerpo de hombre, Claudia un cuerpo de una mujer o X o Y, realmente somos seres que estamos aquí experimentando esta experiencia, valga la redundancia. Estamos aquí viviendo esta experiencia humana a través de la plataforma que sea, llamada cuerpo, llamada mente, llamado entorno, sociedad, cultura, lo que sea, para precisamente llegar a trascender esa misma existencia. ¿Sí? Entonces no sirve, no tiene sentido entrar en discusiones dentro del proceso de la forma si no nos va a llevar a un contenido, ¿no? Eso es algo Sí, clave, yo siento que es no perderse en la forma, no no perderse en la perderse en la forma, forma. tal cual. Igual siempre hacemos como la salvedad de que no nos interesa condenar absolutamente ningún proceso. De hecho, todos los procesos son perfectos para aprender y para esta dinámica de la vida. ¿Sí? Todo es perfecto, ¿sí? Entonces es muy rico, nos encanta. Más el día de hoy vamos a hablar, no se vaya a desviar del tema, ¿De qué vamos a hablar? vamos a hablar de la comunicación. Esto es algo que cada vez vamos profundizando Es más. un tema de nunca acabar. Es un tema de ir afinando hasta el final, siento yo. Sí, hoy vamos a hablar acerca de la comunicación. Queremos compartir algunas experiencias que hemos estado viviendo últimamente, algunos aprendizajes, como dice Claudia, en este ejercicio del arte de aprender, ¿no? El arte de aprender, que una de las bases fundamentales es el proceso de la comunicación, siento yo, ¿no? Ujú. La comunicación es aquel elemento, digámoslo así, si lo queremos ver como un elemento de manifestación del ser. Ese es el elemento donde cómo se manifiesta el ser, ¿sí? El ser humano en este caso. Es a través del proceso de la comunicación, cómo nos comunicamos con nosotros y cómo nos comunicamos con nuestro entorno, ¿sí? Cualquier experiencia dentro del proceso de un ser humano está en el marco, está enmarcada en el proceso de la comunicación. Repito, porque también hay que partir o hay que comenzar con la comunicación con nosotros mismos. Y Ujú. la comunicación con nosotros mismos determina el proceso de manifestación de ese ser humano. ¿Qué está manifestando un ser humano a través de lo que dice, de lo que hace, de lo que piensa? Tiene mucho que ver en cómo se está comunicando consigo mismo. Yo siento que muchas veces falta como claridad, ¿sí? En la manera en la que nos comunicamos con nosotros mismos y con los demás. Muchas veces hacemos cosas que no queremos por no incomodar al otro. Muchas veces hacemos cosas que no nos corresponde por ayudar al otro con las mejores intenciones. Y es bien interesante porque
cuando entramos en un proceso de comunicación muchas veces todo esto termina en conflicto incluso con la otra persona porque no hubo claridad desde el inicio y desde dónde se está haciendo también, ¿no? Desde el proceso del Salvador, desde el proceso del victimismo o desde el proceso del culpable y toda esta dinámica. Yo siento que muchas veces no hay claridad como en lo que realmente yo quiero, siento y me corresponde hacer en determinada situación. Ahí está la clave. Yo siento que ahí es donde comienza el proceso de comunicación con nosotros mismos. No hay forma de que tengamos una comunicación clara con nuestro entorno si no nos escuchamos, si no sabemos qué es lo que estamos pensando, cómo hablamos, cómo sentimos, cuáles son las emociones recurrentes en nuestra vida, ¿sí? Muchos de nosotros vivimos la vida, andando la vida, y no nos damos cuenta que de pronto la emoción recurrente en nuestra vida es la tristeza y nos creemos personas muy alegres, muy felices, y no nos damos cuenta de eso, de la dominancia que puede tener una emoción en nuestra vida sin darnos cuenta. Hace poquito estaba hablando con una persona y que está en una situación y él me decía, es que yo hablo con mis amigos y todos me dicen algo diferente. Entonces hablo con un amigo y les digo lo que estoy viviendo y resulta que mi amigo me dice, mira, lo que pasa es que vos eres muy terco, vos siempre tenés que hacer lo que tú quieres. Y él me decía, y yo me veo y yo digo, parce, al revés, yo todo el tiempo estoy sacrificando, yo todo el tiempo estoy dando, entregándome, haciendo lo que los demás quieren. Yo terco no soy. Y yo le decía, hermano, mira, apenas te estoy conociendo dentro de esta dinámica de la consulta. Yo no sé cómo eres tú, pero el único que sí, el que debe saber cómo eres tú mismo, ¿sí? O sea, fíjate, ahora yo no estoy diciendo que es que lo que dice el amigo eso es, ¿sí? Es que tú eres terco porque te lo dice tu amigo, no. Pero si tu amigo, tu mejor amigo que está contigo todo el tiempo te dice algo totalmente opuesto a lo que tú piensas, hay que prestar atención. Hay que ponerle atención, a eso me refiero, ¿no? Eso es lo que hay que mirar. Hay que ponerle atención porque algo está fallando. Me refiero, algo está fallando o entre lo que tú estás percibiendo de ti y manifiestas o entre lo que los demás perciben de ti y tú sientes que estás viviendo, ¿sí? Porque es importante reconocer cómo funciona y de dónde viene la información, ¿sí? Para yo poder dar el paso que corresponde, si me corresponde a mí dentro de un proceso de transformación, si me corresponde a mí, por ejemplo, soltar, porque resulta que es la opinión del otro, es la percepción del otro, ¿sí? Y yo escucho, pero también reconozco mi proceso. Toda esa dinámica, y fíjate que también es comunicación con el entorno, claro. Comienza precisamente en la comunicación en interna, uno. ¿no? Exacto, conocernos, conocer cómo pensamos, cómo sentimos, cómo hablamos, cómo actuamos, ¿no? Es muy interesante porque mira que uno cuando se habla a sí mismo muchas veces, no estoy diciendo siempre, pero uno tiende a ser muy duro con uno mismo, ¿no? Como a usar palabras fuertes y lo decimos todo el tiempo, ay, soy un bobo, soy un pendejo, soy un idiota, cuando uno simplemente se equivoca o comete un error y eso hace parte de la comunicación con nosotros mismos y es como ir afinando eso también, porque no quiere decir que uno no lo vuelva a decir, puede que uno lo vuelva a decir, pero venga, cada vez voy a estar más consciente, más presente de lo que estoy diciéndome, ¿no? Y es bien interesante cuando uno entra en estas dinámicas, las situaciones del día a día de la vida, lo que nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Esas voces que escuchamos de nosotros mismos condenando nuestro proceso. Que creemos que somos nosotros, o sea, ajá, creemos exacto. que somos nosotros mismos hablándonos. Más es el ego, es la una creencia, parte, sí, ajá, exacto. Más es interesante y nos observar, identificamos con eso, ¿no? Y es interesante observar la información que ponemos ahí, porque muchas veces no, usted no es capaz, ay, otra vez va a empezar ese proyecto, ¿para qué? Si usted deja los proyectos siempre iniciados, o sea, todo eso está y hace parte de nuestra comunicación interior, pues esa comunicación con nosotros mismos. Yo la vez pasada escuchaba a alguien que decía como, si esa voz que yo escucho en mi interior me hablara por fuera, o sea, yo odiaría a esa persona. Y es como muy interesante uno decir, oiga, sí, porque muchas veces nos hablamos fuerte, ¿no? Muy interesante. Y todo eso desencadena, pues,
está ya la distorsión en la comunicación con los demás, ¿no? Esa es como la guerra, ¿no? Entre comillas, la guerra que está viviendo el ser humano en su mente, ¿no? En su interior, eso que hablas tú. Las batallas. El enemigo, y eso lo hemos escuchado mucho, ¿no? El enemigo está en tu interior, el enemigo está en tu mente, la guerra es contigo, la competencia es contigo mismo, el problema eres tú. Pero como que eso también, de hecho, eso es una distorsión en la comunicación, ¿no? Claro. Porque cuando no se aclara eso, no se acompaña dentro de un proceso genuino de investigación, de identificar qué significa y cómo funciona esto, pues terminamos volviéndonos enemigos de nosotros mismos, ¿no? Total. Pensando que somos nosotros, o sea, que soy yo a título personal, digámoslo, a título individual. Pensamos que somos nosotros los que nos hablamos de esa forma, que somos nosotros los artífices de esos pensamientos, ¿no? Que hay algo mal conmigo, ¿no? O sea, que el malo soy yo, cuando resulta que va mucho más allá. Y ahí también nace mucho el tema de la culpa. Ah, claro, ahí se da todo el tema de la culpa. Una comunicación con culpa. Y fíjate que es una información real, o sea, cuando yo digo una comunicación real, quiere decir que sí, el enemigo está en nuestro interior, está en nuestra mente, el enemigo entre comillas, porque es el que hay que conquistar, ¿sí? Es el que hay que conquistar. Es el entrenador al final. Exacto. Y está en nuestro interior, pero no somos nosotros, ¿sí? El enemigo, eso que llamamos el enemigo, ¿cierto? Que es del que hay que aprender. Es una capa de la personalidad. Es eso que llaman el ego, es la acumulación de creencias, es esa acumulación de información a través de la cual yo actúo sin darme cuenta, porque ha tomado mucha fuerza, porque se ha habituado, porque nos hemos adaptado, porque llevamos generaciones y generaciones y generaciones alimentando esa información, ¿sí? Sin realmente llevar a que se aprenda. Y es tan interesante, amor, lo que tú dices, porque mira que, claro, con el tiempo la hemos alimentado, tanto que se vuelve una creencia tan fuerte que creemos que somos eso, ¿sí? Total. Que hemos entrado como a elaborar esa personalidad tan fuerte que creemos que somos nosotros. Que somos nosotros y que podemos llegar, digamos, a hacer feliz a alguien, porque ahí a través de otra, esa personalidad. ¿no? De ahí también se desencadena el conflicto de comunicación mucho, el tema de las expectativas, lo que esperan, lo que yo creo que esperan los demás de mí. Y bueno, eso es como una rama, por decirlo así, de la comunicación, porque es que está en todo. Y esa rama de la comunicación es importante, fíjate, el tema de la expectativa es tremendo, es uno de los grandes síntomas, siento yo, de una falta de comunicación. Sí. O sea, una sociedad con y no hablemos tanto de una sociedad, por ejemplo, una familia donde hay una comunicación clara, las asunciones van desapareciendo, ¿sí? Van desapareciendo. Y fíjate, es interesante porque se empieza a entablar, o sea, cuando uno empieza a desarrollar esa comunicación con uno mismo y la empieza a elaborar, o sea, la empieza a poner en práctica con los demás, que para mí el laboratorio más importante es la familia, es el hogar, ¿cierto? Eso tiene una ventaja enorme una persona que tiene una familia. Eso sí es una realidad, tiene una ventajota dentro de su proceso de aprendizaje, y es que tiene su laboratorio ahí en casa día y noche. Sí, más, eso también lo hace un poco más intenso, ¿no? Más intenso, más exigente. No, ¿sí? Más la práctica, o sea, es que no constante. para uno, exacto, más constante. Exacto, y claro, cuando uno está ahí en ese ejercicio de desarrollar esa comunicación, se va estableciendo también una conexión a nivel inconsciente, eso que llamamos el campo mórfico, ¿sí? Sí. Entonces por eso es que uno con las personas que vive empieza a parecerse a esas personas, empieza incluso cuando hay un proceso de armonía, ¿cierto? Cuando hay un proceso de comunicación genuino, se empieza a dar una atmósfera a nivel electromagnética resonante entre las partes, ¿sí? O sea, es que es como una telepatía, de hecho así es que funciona la telepatía, claro. Si vamos a hablarlo de alguna forma, ¿no? Y entonces ya se trasciende la asunción y se pasa a la intuición, entonces tú ya sabes lo que el otro quiere o tú ya sabes lo que el otro está pensando, pero no porque lo estés asumiendo, sino por esa... Porque se siente. Porque se siente, porque se ha filtrado y se ha depurado y se ha purificado tanto el proceso de comunicación que ya no hay distorsión, ¿sí? Es como no hay
no hay incluso estática. uno muchas veces va a decir algo y la otra persona ya lo está haciendo. Exacto. Pero dicen para eso lo mismo al mismo tiempo. Exacto. Y para eso debe haber como una coordinación. Exacto. Coordinación energética. Y para eso hay que trascender la expectativa. Fíjate que nosotros, Claro. por ejemplo, yo no estoy diciendo que nosotros ya nos comunicamos telepáticamente, no. Pero más o menos. Pero estamos ahí afinando el tema, donde muchas veces, de hecho, sí conectamos tanto Sí. que ya uno siente lo que el otro está pensando, uno piensa lo que el otro está sintiendo. O incluso llevémoslo a que la comunicación no siempre es verbal. Muchas Claro, veces total. también está muy relacionada con la parte física corporal, de cómo está la otra persona, la cara que hace, los ojos, las expresiones faciales, o sea, todo eso es información. Es que yo siento que la comunicación debe ser una claridad en la información. Total. Y para uno tener una claridad en la información, uno debe ordenar la información que tiene en la mente, ¿sí? Y no ordenarla sistemáticamente, porque cuando hay un orden sistemático, todo está separado, ¿sí? Eso es algo que a mí me ha parecido genial. O sea, yo digo, el sistema funciona para dar un orden, pero da un orden separado de todo. O alfabéticamente, o lo vamos a ordenar cronológicamente, o sea, no en ese orden, sino darle claridad, ¿sí? Ordenarlo en mí, empezar a observar esa información que hay en mi mente y estudiarla, eso es darle un orden. Y empieza uno a crear una ciencia de que cuando llega una información, espere, yo puedo preguntar. Eso. Porque yo también siento que la ciencia va naciendo desde las preguntas, ¿sí? ¿Cómo llegamos a este planeta? Y entonces nacen las ciencias naturales. ¿Cómo ha sido la historia de la humanidad? Y nace esta ciencia. Entonces es importante nosotros empezar a preguntarnos cosas en medio de una comunicación para que sea una comunicación con ciencia y una comunicación transparente, clara, ¿sí? Que no quede pie a la duda. ¿Sí? ¿Qué se puede hacer, por ejemplo? Se puede empezar a desarrollar hábitos diferentes. Se puede empezar a escribir. Escribir es algo que yo sugiero muchísimo, ¿sí? ¿Escribir qué? Empezar a desarrollar el hábito de escribir, por ejemplo, media página de el día, de qué pensé en el día, cómo lo pensé, qué sentí, qué vi, qué percibí. Es muy importante escribir, pero de uno mismo, ¿sí? Es como un diario, pero de nosotros mismos, totalmente enfocado en nosotros mismos, ¿sí? No, que es que tuve una situación donde una persona del trabajo me habló así. Entonces lo oriento hacia mí mismo, ¿sí? Hoy me sentí de tal forma, hoy pensé esto cuando sucedió la situación con fulanito. Ya, empezar a observarnos a nosotros mismos, proyectar los sentidos hacia adentro. Sí, que esa es la clave dentro del proceso. Eso es muy importante, amor, porque uno a través de la escritura vacía un montón y eso acompaña a depurar toda la niebla que hay, por decirlo así, y darle una claridad más en lo que hay en el interior. O sea, usted se sintió así, pero ¿qué fue lo que se movió? O sea, como allá. Ir más profundito. Exacto. Sí, de hecho, eso hace parte del ejercicio, ¿no? Venga, listo, empecemos a escribir cómo nos sentimos y empecemos a cuestionar eso que yo estoy respondiendo, ¿sí? Las Entonces, preguntas es clave. Entonces, uno hace una pregunta después de otra pregunta, después de otra pregunta. Entonces, tú, por ejemplo, lo primero que dices, bueno, ¿cómo me sentí con esta situación? Entonces, me sentí frustrado. Entonces, yo sigo preguntando, ¿cómo así frustrado? ¿A qué me refiero? O sea, ¿qué siente un ser humano cuando se siente frustrado? Eso que yo llamo entre comillas. Porque, ¿en dónde lo siente? Exacto, ¿dónde lo siente? O sea, ser muy detallista. Detallista hasta lo más pequeñito que yo pueda identificar. ¿Sí? Y eso me va a dar muchísima información de aquello que yo estoy viviendo a nivel psicológico, de lo que yo estoy viviendo en mi mente. Tengamos en cuenta que esto que estamos diciendo es un ejercicio para un ser humano que quiere transformar su vida. Y la única manera de transformar su vida es asumiendo la responsabilidad de la vida, de todo. Y conociéndose a sí mismo. Y conociéndose a sí mismo. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo, esa es la clave. Cuando yo me conozco a mí mismo, yo empiezo a trascender la expectativa también. ¿Por qué? Porque yo empiezo a darme cuenta que mucho o siempre, yo no sé, me atrevo a decir que casi siempre, que yo genero una expectativa con una situación termina en sufrimiento.
termina en frustración. Bueno, no siempre. No porque siempre. la realidad supera la expectativa. Bueno, o entonces, ¿qué puede pasar si pasa eso? Entonces termino en un apego que cuando desaparece, termino sufriendo. Ajá. O sea, de una u otra forma Sí, la claro, es que expectativa todo es nos va polaridad. llevando, exacto, y de una otra forma la expectativa nos va llevando a ese sufrimiento. La expectativa es estar esperando algo desde mis conveniencias, desde mis intenciones, desde lo que yo quiero. Una cosa es proyectar, ¿sí? Una cosa es, venga, listo, vamos para allá vamos, tenemos un norte, ¿sí? Tenemos un punto de referencia hacia donde estamos avanzando. Pero otra cosa es apegarse de tal forma, esa es la expectativa, apegarse de tal forma a ese resultado que lo que hago es volver un infierno el proceso que supuestamente me va a llevar allá. Ajá. ¿Sí? Y eso es lo que va generando el conflicto realmente del ser humano. Esa desfase temporal, porque la expectativa es un desfase temporal, es salirnos de la presencia, salirnos del presente, querernos adentrar en un futuro incierto, conectado con un anhelo de un pasado diferente. Fíjate eso que estamos diciendo. De un pasado no aprendido. De un pasado no aprendido. Porque la mayoría... Mira, el futuro para la mayoría de los seres humanos es así. Es una proyección de algo que yo quiero vivir diferente a un pasado que no me gustó, o algo que yo quiero vivir parecido a un pasado que sí me gustó. Siempre atamos el futuro con el pasado. Por eso es que es tan complicado cuando el ser humano vive. Para evocar una experiencia o evitar una. Correcto, exacto. Exacto. Y la única manera realmente de permitirnos un futuro libre de expectativas es habitando en el presente, aprendiendo del pasado. ¿Sí? Pero habitando en el presente. Sí. Y es muy rico cuando empezamos a poner en el fuego de la transformación las expectativas. Mira, eso el ego se mete unas revolcadas sí. tremendas, porque por ejemplo nosotros acompañamos procesos también y hemos identificado que la expectativa es una de las cosas más complicadas, ¿cierto? Pero es una de las cosas también más simples de abordar. ¿Sí? Es ubicarse en la realidad. Yo siempre le digo a las personas, venga, ubíquese en lo que hay, no en lo que usted quisiera, ¿sí? Ubíquese en lo que hay y tome acción a partir de eso que hay, ¿sí? Porque si uno toma acción a partir de lo que va a haber, está en una expectativa. Entonces sus acciones van a estar determinadas a que va a lograr eso que quiere en el futuro, ¿sí? Y si no se da eso o se empieza a demorar, pues va a ser, lo que te digo, va a ser un infierno constante, un tormento constantemente. Y eso se manifiesta, por ejemplo, dentro del proceso de la comunicación. Lo que tú dices, cuando una persona quiere cambiar al otro, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros entramos en una relación? ¿Cuántos de los que estamos acá de pronto se han casado o han entablado una relación con la idea de lo que podría llegar a ser? Y es que no con lo que es. Ahí también llega mucho esa idea de querer cambiar al otro. Es también, bueno, está esa idea y qué tan dispuesto estás tú también a cambiar. ¿Sí? Eso es bien interesante porque al final en el fondo es un anhelo de uno querer transformar algo, pues no tener conflicto con eso que supuestamente el otro debería cambiar. Es un llamado a que venga, es que es algo que yo debo transformar en mi interior para empezar a percibirlo diferente y a proyectar diferente. Oye, totalmente, eso que estás diciendo, totalmente, claro. Mira que no lo había visto desde ese ángulo, claro. El anhelo de querer cambiar al otro es, en el fondo, no querer tener más conflicto con eso, pero como no sé que yo puedo elaborarlo en mí, claro, entonces necesito que el otro lo cambie. Es que es muy, muy sencillo. Es muy sencillo. Es que ahí está la libertad, cuando nos hacemos responsables de nuestras propias acciones, de todo lo que sucede en nuestra vida. Pues ya. Llega a la mente un ejemplo que nos daba alguna vez el gran maestro Inti. ¿Te acuerdas que él alguna vez contó una historia de una vez estaba en la casa o en un apartamento de X o Y y estaban poniendo música y toda la noche música, hasta que un día él se levantó y dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque claro, lo que él quería realmente es que le dejara de molestar. Es que mira, es que ni siquiera es que se apague la música, porque si usted quisiera que se apague la música, usted no aguantaría música, ¿sí? Porque cuando usted está en su fiesta no quiere que se apague la música, porque lo que usted anhela no es que se apague la música, es que usted no le molesta la música
cómo está, ni cuándo está, ni dónde está en ese momento. Usted quiere es que esa incomodidad desaparezca, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué se preguntó el gran Inti? Que es como la reflexión, venga, ¿y cómo puedo yo hacer para que me deje de molestar? Vamos a lo profundo, no para que el otro se calle, ni se acabe la música, ni llamemos a la policía, sino cómo puedo hacer para que yo esté en paz. Y que dijo, no, pues me la voy a gozar. Y empezó a bailar. Y empezó a bailar, a bailar, a bailar, listo. Y se gozó la música y al ratico se apagó la música. ¿Sí? Entonces, fíjate, es que es muy interesante, pero claro, ¿qué amerita eso, amor? Amerita pasar por encima del ego que todo lo quiere como él lo quiere. Sí. Que todo lo quiere conocido. Es que esa es la dinámica del ego. Todo lo quiere conocido. Las acciones diferentes, las formas de pensar diferentes no caben dentro de la comodidad del ego. ¿Sí? Porque, repito, el ego es el cúmulo de información no aprendida del pasado. Por lo tanto, las frecuencias afines al ego son las experiencias y las situaciones que ya conoce la mente. Tal ¿sí? cual. Pero algo diferente, una acción diferente, una forma diferente de pensar es algo nuevo, por lo tanto, no es afín al ego. ¿Sí? Y por eso es que el ego se revuelca cuando uno hace las cosas diferentes. Me encanta que uno pueda traer como situaciones del día a día a algo profundo, ¿sí? Para eso llegan. Yo recuerdo mucho cuando yo recién entré a la escuela, yo quería sanar todos mis traumas para poder tener un hijo, quería aprender a amarme completamente para poder tener un compañero, y era como ese afán, ¿no? Como ese afán. Y claro, hay una claridad en una parte, pero hay un desorden internamente que eso es algo que se va ordenando día a día y cada día va saliendo algo diferente. Entonces también como ver todo ese proceso es muy rico y muchas veces dentro del proceso también uno como que se le dificulta un poco, ¿no? Le cuesta lo que tú dices, ¿no? Soltar la expectativa, soltar lo ya conocido, porque es que no tenemos ni idea qué va a pasar y eso genera mucha tensión también en el cuerpo, estrés, lo que sea, un montón de cosas. Entonces es importante uno empezar a observar eso en mí, ¿no? ¿Qué es lo que estoy sintiendo constantemente? Y ahí empieza uno a ir afinando este proceso de la comunicación. Realmente, ¿qué es lo que me está moviendo a hacer lo que estoy haciendo? ¿Qué me está moviendo a decir lo que estoy diciendo? Como también ponían en el ejemplo de, es que, ay, ¿sabe qué? Lárguese de esta casa, cuando en el fondo lo que quiere decir es, oye, tengo un miedo a perderte, o dame un abrazo, o algo completamente diferente, más en la distorsión de todas las creencias, el cúmulo de información, todo el desorden que hay, pues se pierde en la no comunicación. no lo ve. Es como cuando hablábamos hace unos días, no me acuerdo en qué espacio, del haga lo que se le dé la gana, ¿sí? ¿Qué es qué frase tan representativa del conflicto de comunicación que tenemos en este continente, ¿no? Porque eso es muy, bueno, al menos de este país, eso es muy de acá. ¿Sí? Haga lo que se le dé la gana. Bueno, hágale pues, haga lo que se le dé la gana y verá lo que pasa. ¿Sí? Es como una amenaza. Claro, es que es una amenaza. Es muy interesante porque casi siempre es como que la han citado las madres, ¿no? Entonces, que son las mujeres que nos han acompañado en todo este proceso de aprender a hablar. Claro, y a través de las cuales se manifiesta en gran medida el tema del conflicto de comunicación. Claro, porque es que, o sea, la inmensa mayoría de nosotros se crió a través de una mujer, ¿sí? O sea, de hecho, estadísticamente, la gran mayoría de los seres humanos han sido criados y educados por mujeres, ¿sí? Y pues es interesante. Yo por eso siempre digo, vea, ¿por qué tanto enfoque en la mujer? ¿Por qué tanto enfoque en las políticas públicas, los procesos de ingeniería social tan enfocado en la mujer? Porque la mujer es la que ha educado este planeta, ¿sí? O sea, a la humanidad de este planeta. Es la que ha educado y es a través de ese proceso de educación que se ha dado el resultado que tenemos hoy en día de la humanidad que tenemos. Por lo tanto, la mujer tiene un poder y una información
tremenda, única, ¿sí? Además, fíjate, por ejemplo, la laringe, ¿sí? La garganta por dentro se asemeja muchísimo al órgano sexual femenino, por ejemplo, ¿sí? Sí, las imágenes. Los pliegos, todo es muy parecido, precisamente porque está íntimamente conectado con el proceso de la comunicación. Sí, y también está muy, muy conectado con el proceso de la creación, ¿no? Total, El que es verbo se 100% hizo femenino, carne, que es 100% que es femenino. 100% femenino y además es representativo también de los genitales de la mujer, que es ahí donde se alberga todo el proceso de creación. Y con esto no estamos hablando de crear un cuerpo humano o un cuerpo físico en este caso, sino a todo nivel. Experiencias, ¿sí? El proceso situaciones, de creación escenarios. a todo nivel, conflictos, en fin. O procesos donde se sanan conflictos, ¿sí? La mujer tiene un poder tremendo, y hablando en términos generales, la energía femenina también del hombre, ¿sí? También del hombre. Eso es importante, eso sí, por eso es que muchas veces dicen, no, es que el hombre no habla, el hombre le cuesta expresar. Claro, porque se ha perdido mucho o se ha distorsionado mucho la relación del hombre con su propia energía femenina, porque se ha distorsionado mucho la relación del hombre con su energía masculina. O sea, hay un desorden a todo nivel. Y mira también que es muy interesante cómo se ha vendido que la mujer no debería estar en silencio. Y también con esto vuelvo y repito, no es que no pueda uno hablar, sino que cuando uno se encuentra en el silencio es algo La mujer es y debe ser la maestra del silencio, ¿sí? La mujer... Con eso no queremos decir que la mujer deba estar callada. Se tiene que quedar callada. No. Aclaramos un montón eso porque sí, es como que no se trata de... Es que se tiene que quedar en silencio. No, espere. Va en silencio y para la cocina. No. Es como que yo lo que he experimentado es que a través del silencio uno se permite sentir un montón, ¿sí? Y porque uno a través de la comunicación verbal, uno está activo, está muy activo la mente, ¿no? El pensar, el ti, aquí, por allá, por allá, o sea, como mucha información. Y cuando uno está en estos procesos de silencio, es como que se baja toda esa energía eléctrica que está ahí y empieza uno a conectar mucho con la energía magnética también del centro corazón. Y es muy rico también permitirse esos momentos de silencio, cuando uno quiere responder con violencia también. En esos momentos cuando uno guarda silencio, no por quedarse callado, sino por observar lo que estoy sintiendo, por ir a profundidad y que después uno pueda, o sea, transformar eso en palabras dulces, por ejemplo. Exacto. Ven, ¿de qué manera lo voy a comunicar después de que ya paso por todo lo que se sintió? ¿De qué manera voy a entregarlo, ¿no? Ahora, lo que tú estás compartiendo es un proceso, ¿no? Es, digamos que de la noche a la mañana una mujer o un hombre que está en un conflicto de comunicación, pues de la noche a la mañana pretender hacer eso, transformar la palabra que llega en palabra dulce, pues no nos va a dar, ¿no? Hay que ir dando un paso a paso. Más también yo siento que es importante empezar a trascender eso. O sea, yo estoy en este proceso de expresar, que a mí me pasó, yo antes no decía nada y empecé entonces el proceso de expresar y a expresar durito, ¿sí? Como golpeadito, por decirlo así. Y es importante, listo, te lo permites, pero también es importantísimo salir de ahí. No quedarse ahí y decir, no, es que espere, yo estoy aprendiendo. Y lleva 3 años gritando, aprendiendo. Llevo 20 años y no está mal si en algún momento suelta y sale y tiene que salir la energía, perfecto. Más es importante empezar también a trascender, que no se vuelva el día a día, o sea, aprender así con violencia, porque también yo siento que está bien, estás aprendiendo, pero cuánta violencia más se requiere para el proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Hasta dónde, no? Entonces yo siento que es bien chévere uno como poder enfocar eso también. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta o quiere comentar algo, qué rico. Qué rico. Este tema es bien interesante. Fíjate, la comunicación nos lleva a la sabiduría, sí o sí. ¿Por qué? Porque la comunicación,
comenzando con la comunicación con nosotros mismos, nos va llevando a conocer la forma que pensamos, que sentimos, que actuamos, y nos lleva a dar pasos, digamos, hacia un proceso de transformación cuando sentimos que esa forma no está sirviendo, ¿sí? Entonces, fíjate que es todo un paso a paso. Hay seres humanos que quieren la sabiduría, que quieren ser sabios, ¿sí? Y cuando les llega el primer conflicto, entonces le preguntan a Dios por qué. Pero si tú querías ser sabio, ¿sí? La sabiduría se logra es a través de la experiencia y a través de la comunicación con nosotros mismos, la autoobservación, la autoescucha frente o ante esa situación que está llegando, ¿no? Así es como realmente nos podemos empezar a conocer, cómo podemos empezar a aprender y cómo vamos a empezar a desarrollar eso que se llama la sabiduría, ¿no? Cuando empezamos a escucharnos, a comunicarnos con nosotros, a comunicarnos con los demás, empezamos a identificar lo que tú dices, ¿no? ¿Qué tengo yo en la mente? ¿Qué estoy esperando yo? ¿Qué estoy buscando yo? ¿Qué estoy buscando realmente? ¿Estoy dispuesto a asumir en lo que me estoy metiendo en esta situación? ¿O me estoy metiendo simplemente porque hay una creencia en mi mente? ¿O me estoy metiendo porque simplemente veo algo en beneficio, pero lo que tengo que dar a cambio no lo quiero dar? Fíjate que el tema de la comunicación, como todo en esta experiencia humana, es un equilibrio, recibir. Exacto, un dar y un recibir. Y es que mira, hay que llevar la comunicación a nivel fractal a todas las dimensiones de la vida del ser humano. Entonces, claro, cuando es un dar y un recibir, entonces yo siempre, ante cada situación, debo tener muy claro que yo debo dar algo a cambio de lo que estoy recibiendo. Siempre en cualquier situación. Y ahí es cuando uno empieza a identificar, venga, perfecto, lo importante que es conocerme, lo importante que es saber qué es lo que realmente yo anhelo, qué es lo que realmente estoy buscando, porque ahí voy a poder determinar si estoy dispuesto a dar lo que tengo que dar en esta situación para recibir lo que tengo que recibir o lo que voy a recibir. O sea, ¿a qué me refiero? Si tú quieres... Le decía hace poquito a un estudiante, o sea, si tú quieres casarte con esta mujer, ten en cuenta que vas a tener que dar algo a cambio. O sea, ¿qué vas a tener que dar? Bueno, aquello que corresponde dar de tu parte ante la eventualidad de casarte con una mujer como esta, ¿sí? O sea, es así de simple. ¿Qué es? Tú sabes lo que tienes que dar. Tú sabes eso que tienes que pagar, le decía yo, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que esto va mucho más allá de cualquier cosa económica o lo que sea, ¿sí? Es tú que vas a tener que dar a cambio. Eso que llaman el sacrificio, sí, es el sagrado oficio. Sacrificio es sagrado oficio. O sea, ¿cuál va a ser ese sagrado oficio que tú vas a dar, aportar a ese contrato, a esa ecuación que se está generando en el escenario que tú estás inmerso, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta, si yo decido hacerlo o no hacerlo, voy a tener que dar algo a cambio, igual, ¿sí? Entonces, si yo decido irme de viaje y dejar tirada el trabajo, por ejemplo, entonces voy a recibir algo y voy a tener que dar algo a cambio. Si decido quedarme en el trabajo y no irme de vacaciones porque no me dejaron ir, voy a tener que dar algo a cambio y voy a recibir algo acá, ¿sí? Y yo siento que ahí está la verdadera madurez dentro del proceso de comunicación de un ser humano, reconocer esta realidad. Ve, es que vos no tenés 3 años para creer que es que tienes que tener todo lo que tú quieres, ¿sí? Para comenzar, porque primero la mayoría de nosotros ni siquiera sabe qué queremos, y no sabemos desde dónde lo queremos, ¿sí? Entonces, podemos durar años, décadas, utilizando nuestra energía, nuestro tiempo, toda nuestra vida, por así decirla, en pro de un propósito que simplemente no es otra cosa sino el resultado de un trauma de la infancia, por ejemplo. O de una orden que me dieron cuando niño. Y he vivido toda mi vida, he sacrificado todo en mi vida por lograr justificar esa creencia. O cumplir esa orden. ¿Por qué? Por no conocernos, por no tener una comunicación con nosotros mismos, ¿sí? Y yo he conocido seres humanos, seguramente ustedes también, seguramente alguno de ustedes sea uno de esos seres humanos que tuvo que esperar 50, 60, 70 años para darse cuenta que había vivido su vida, ¿sí? En pro de una información de su clan, de una creencia, de una orden, o sea, que no había vivido su vida, y de hecho así se percibe, la gente, un ser humano que reconoce eso, dice eso, es como si volviera a vivir, dicen así, ¿sí?
¿Por qué? O vuelve el alma al cuerpo. Exacto, es como volver a nacer. Claro, porque no somos conscientes de eso y nos quejamos y sentimos culpa, ¿sí? Y odiamos eso que estamos haciendo, o que supuestamente tenemos que hacer, lo odiamos o odiamos esa persona con la que supuestamente tenemos que actuar de X o Y forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque no somos conscientes ni de lo que queremos, ni de lo que pensamos, ni de lo que sentimos, ni de lo que estamos dando a cambio, ni siquiera de lo que estamos recibiendo. Es que es muy loco, amor, porque yo le preguntaba a personas, por ejemplo, consultantes que se hacen un cáncer, y yo le pregunto, ¿en qué te beneficia ese cáncer? Y hacen una cara Pues como, ¿en qué? está loco, ¿cómo me vas a preguntar? Y yo le decía, pues claro, entonces ¿para qué te lo hiciste? Pero no comprendemos eso, ¿sí? ¿Cómo que yo no me hice el cáncer? No, entonces ¿quién lo hizo? ¿Quién metió ese tumor ahí? ¿Quién lo metió? A ver, dígame quién metió la mano para poner ese tumor ahí. O quién me está metiendo la mano para que su hígado no funcione, para que tenga una insuficiencia de azúcar, de insulina, o para subir la tensión. ¿Quién está moviendo las perillitas allá adentro? Porque si usted identifica que es alguien externo, pues aléjese de esa persona y se sanó. Tan fácil como eso. Pero resulta que se alejan de esa persona Y siguen igual. y siguen igual. De pronto medio se mejoran un ratico, Bueno, sí. pero vuelven otra vez a experimentar lo mismo. Entonces, claro, ahí nos damos cuenta. No, primero, hacernos responsables, identificar eso que estamos recibiendo, Escuchando, a través de la escucha. escuchándonos. Es que es escuchándonos, amor. ¿Sí? Entonces, mira, un paciente con cáncer es un ser humano que está inconscientemente dando a cambio la salud de su cuerpo por algo que está recibiendo. Y ahí está la pregunta. He ahí la gran pregunta. ¿Qué te beneficia? Y yo digo que todos los casos son completamente Únicos. diferentes. Únicos. O sea, no hay que lo mismo que a ti y lo mismo que a otra persona. O sea, todos los casos son completamente diferentes porque cada experiencia del ser humano es completamente diferente. Incluso en mellizos, en gemelos, que se supone que crecen muy similares, cada uno ve la vida desde su perspectiva y pues va creando diferentes personalidades, diferentes conflictos, diferentes cosas. Es muy rico cuando uno empieza a adentrarse realmente en todo este proceso de comunicar con uno mismo, de escucharse, de conocerse, de profundizar en todas estas situaciones que son cotidianas. Ahora, fíjate, hay algo que quiero decir también. Cuando uno empieza a investigarse, a conocerse, uno debe estar muy centrado, ¿no? Porque muchas veces puede surgir ese ego ese ego que te dice, no, es que yo ya estoy empezando a reconocer qué es lo que yo quiero en mi vida, entonces mando para el carajo todo lo que tengo, ¿sí? Porque eso también se ve mucho y hay que estar muy centrado, ¿sí? Entonces, el marido o la mujer que empieza a escucharse, que empieza a conocerse y dice, ve, yo no quiero vivir así, y termina el hogar, acaba con el matrimonio, se va de la casa, no, espérate porque hay que encontrar un equilibrio entre... No, pues de hecho eso hace parte de la comunicación. Es que Venga, eso hace parte me de la siento así, me siento así, siento que esta vida no es lo que yo te tengo en la mente. Y es muy rico cuando uno, por ejemplo, hace este ejercicio con el compañero, con la compañera, porque como uno lo eligió y es casi que como su complemento, o sea, no digo que es que uno esté incompleto, Sí. sino que es como esa otra energía que va a acompañar y va a aportar esa otra mirada. Es muy rico cuando uno entra a hacer este proceso de comunicar sin armas, sin estar Sin a la mecanismos de defensa. defensiva, exacto, sin querer defender mi posición, sino simplemente conversando. Ve, me he sentido así, no estoy diciendo que es por ti, simplemente lo siento. Y cuando uno también recibe eso, hace preguntas, no se lo toma personal, yo siento que se vuelve una dinámica súper rica también, no tenemos por qué hacernos daño. Claro, y porque se trata también de ir un poquito más allá de simplemente cómo me quiero sentir o cómo me gustaría que fuera, porque ahí se vuelve también lo de la expectativa, ¿cierto? Entonces no estamos mirando el presente, no estamos mirando la realidad, y la realidad es que yo ahorita estoy aquí y estoy inmerso en este escenario. Ahora, ¿para qué? Y aprendo del escenario, y puede que como resultado se dé que termine la relación o que termine... o sea, que se dé el fin de esa situación, puede que sí, pero que sea un resultado a partir de un aprendizaje. Sí, que no uno sienta como que
está al día, o sea, como que no quedó pendiente nada, que todo fue claro, que hubo como transparencia y claridad. Mira, yo siento que uno puede darse cuenta de eso. Ya miramos. Yo siento que uno puede darse cuenta de eso, amor, en cómo, o sea, por ejemplo, si se da que se terminó una relación o lo que sea, en cómo tú ves esa situación. O sea, cómo tú la ves en el pasado. O sea, si tú miraras para atrás, ¿cómo la verías? Porque si la ves con emoción, si la ves con rechazo o la ves con apego, quiere decir que no se aprendió. Y simplemente, O que falta algo o que falta por más aprender, ¿sí? Pero si uno puede llegar y ver esa situación con gratitud, con amor, con cariño, o sea, que no es una mancha roja en la historia de la vida, negra en la historia de la vida de uno, sino que es más bien un punto de luz. Ahí sí uno se da cuenta que que realmente está trascendiendo la situación. Bueno, aquí nos pregunta Ani, gran pregunta, gran día tribu, ¿podrían compartir unos pasos para aprender a evitar el silencio, para transformar esa emoción activa en una palabra dulce? Pasos o tips. Me encanta esta pregunta. A ver, amor, cuente. Yo, Cuente que leyó la usted es pregunta. la maestra Es de... muy, primero para aprender a evitar el silencio, aprender a escuchar. O sea, cuando uno está en silencio, por decir así, físicamente es como que cierra la boca, ¿sí? Y cuando se cierra la boca, pues también internamente pasan muchas cosas. Uno activa más el autoobservador, está más atento de lo que llega, pues ahí está escuchando. Es que uno puede escuchar los pensamientos, uno puede escuchar los recuerdos incluso en una palabra, en algo, y para eso uno debe estar escuchando, ¿sí? Y para uno poder escuchar, pues está en silencio. Mira que es muy rico porque ese es un tip, Ani, por ejemplo, para tú a entrar al silencio sin buscar entrar en silencio, ¿sí? Porque es que es muy diferente uno entrar en silencio desde, venga, voy a entrar en silencio y como que trato de estar en silencio, ¿sí? Es muy diferente eso a entrar en modo escucha, como dice Claudia. Y claro, cuando tú entras en modo escucha, una añadidura, un resultado es que estás en silencio, ¿sí? Entonces, de repente te das cuenta que estás en silencio y no estabas buscando estar en silencio, simplemente estás escuchando. Entonces, ese es un tip clave, ese es un paso clave, empezar a aprender a escuchar. ¿Sí? Sergio, ¿y cómo hago para aprender a escuchar? Bueno, tienes que mirar de qué forma no estás escuchando, ¿sí? Entonces, si cada vez que tú recibes una información ya estás empezando a pensar qué vas a responder, entonces comienzas a ver que no sabes escuchar, hay que aprender a escuchar. Entonces, empieza a, digamos, venga, después voy a decir, a pausar ese rumiada mental, ¿sí? Hemos dicho que el silencio está muy conectado con esta energía femenina y yo siento que cuando uno está en silencio, pues es como también está muy ligado a la energía femenina y es la pausa, parar, ir despacio, lento, no porque sea, a eso se refiere también como con la energía frágil, débil, no porque no pueda o porque se va a quebrar o porque es flojita, sino porque es como esa suavidad, esa ternura. Y ahí también se evita cuando uno para, ¿sí? Cuando uno para un momento y es que yo siento que cuando uno para, se escucha y está en silencio, el autoobservador está así. Otra cosa que se puede hacer es pregúntate para qué vas a decir lo que vas a decir. ¿Sí? Las preguntas también acompañan un montón. Exacto. Entonces resulta que hay una situación y tú quieres hablar y quieres decir, pregúntate para qué. ¿Cuál es el propósito de decir esto? ¿Sí? Y escucha qué respuesta llega a la mente. Y si esa respuesta va acorde a tu proceso de equilibrio, a tu proceso de aprendizaje, o simplemente es una respuesta del ego, ¿sí? Y si es una respuesta del ego, pues entonces dásela tú, dale tú esa respuesta, ¿sí? Para allá iba también, o sea, cuando uno logra habitar ese silencio es también cuando la mente está tranquila, por decirlo así. Y uno muchas veces está rumiando y con un ruido mental, porque tengamos en cuenta que el ruido no es solo físico, sino también mental. Uno empieza a evitar el silencio dándole respuesta a la mente. Lo que tú Respuestas estabas diciendo. concisas.
Exacto. No es Si entrar en usted debate. no puede darle respuesta a su mente y es un conflicto que involucra a otra persona, pregunte. Sí, es que no hay de otra, pregúntele. Otra cosa, otra forma, por ejemplo, de habitar el silencio, observando la respiración, ¿sí? O sea, tips así prácticos, observando la respiración. Entonces, por ejemplo, tú estás en un escenario, estás en una situación donde sientes que debes mantener el silencio. Cuando usualmente es cuando, por ejemplo, hay una discusión, una de las partes está muy emocional, es importante anular, y anular no es acabarlo, rechazarlo, anular es llevarlo a un neutro, neutralizar el proceso a través del silencio. Eso es clave. Entonces, observar la respiración. Te quedas observando la respiración, observando cómo entra y sale el oxígeno, el dióxido de carbono. Observando la respiración acompaña a que la mente entre en silencio. Lo último para mí que hay que hacer es tratar de quedarse en silencio. Eso es lo último, tratar de callarse. No, hay que hacer algo diferente Uy, que lleve al silencio. Es que eso, uy, amor, eso es interesante, ¿no? Porque es como lograr ese equilibrio, ¿sí? Lo que tú estás diciendo que uno no debe hacer es tratar de quedarse en silencio cuando internamente quiere hablar, eso crea muchos síntomas. Claro, por eso es que hay que llevar la garganta, atención, especialmente. claro, hay que llevarles la atención a otra cosa. No es reprimirlo, es llevar, es como una danza, ¿sí? Entonces la energía quiere salir a través de ese ruido que no es comunicación. ¿Y yo qué hago? Entonces más bien la tomo y la llevo para otra parte, o la muevo, ¿sí? O también la saco, O pero de una canto manera heavy diferente. metal ahí, También se puede diciéndole poner al a otro. cantar, ¿sí? También es importante empezar a practicar en nosotros, ¿no? Desarrollar esa creatividad en nuestro propio proceso. Como yo, por ejemplo, Ani tiene una forma de aprender a habitar el silencio que solo sabe ella, que solo la tiene ella, porque se está conociendo, ¿sí? Porque se está conociendo. Eso es algo clave. Ahora, ¿cómo transformar esa emoción en una palabra dulce? No, pues eso es un laboratorio. Y yo siento que la mujer tiene, como tú decías, ese superpoder. Ese superpoder lo tiene la mujer. Porque es que El amor, yo siento que es lo que está aquí, traerlo aquí, también desglosarlo, ordenarlo un poco y volverlo a traer desde el aquí. corazón. O Eso, sea, mira, por ejemplo, ¿cómo vos sabés o cómo tener una claridad de la palabra dulce? La palabra dulce sale del corazón, no sale de la mente, ¿sí? Entonces, ten eso claro. Si tú ves que vas a responder desde la mente, hay que endulzar esa palabra. Lo que dice Claudia, bájela al corazón. por eso ¿Qué hay es que bajarla al corazón? llevarlo primero al laboratorio Claro, a la mente, al psicológico, laboratorio, que se bajarlo. revuelque, que se manifieste en las oscuridades, todo. No, y observar también qué es eso que se está revolcando, porque Exacto. pues si está aquí hay que atenderlo. Listo. Eso es clave. Cuando se lleva al corazón, debe pasar unos filtros, ¿sí? Por ejemplo, una palabra dulce es una palabra neutra. Es una palabra donde no se indican víctimas ni se indican culpables. Entonces, vean, son como características de la palabra dulce. Es palabra neutra, es palabra donde no hay culpables ni víctimas ni salvadores. Es palabra que trae consigo un aprendizaje. O sea, es una palabra que voy a decirlo de esta forma, es una palabra que mejora lo que había antes. No es una palabra que empeora, digámoslo así, me hago entender. Es una palabra que suma, no que resta. También es como una palabra que busca, no, sino que propone como una solución. Eso, también. a eso me refiero, exacto. No es la palabra que pone más Álgido, diferencia, sí, que pone más más conflicto. No, es una palabra que centra de una vez la información. Es una palabra que va a un neutro absoluto, ¿sí? Es una palabra que va más allá de la forma. La palabra dulce va más allá de la forma, ¿sí? Si lo vamos a ver así en palabra dulce. O sea, es una palabra de amor, ¿sí? Por ejemplo, se puede preguntar dentro de la dinámica del laboratorio de cada uno, esto que voy a decir, ¿lo voy a decir desde el amor? Claro, ahí viene la pregunta, ¿y qué es el amor? ¿Y para ti cómo es desde el amor? Bueno, eso hace parte del laboratorio, ¿sí? Pero eso es una gran pregunta que yo me puedo hacer. Esto que voy a decir,
es desde el amor genuino, el amor incondicional, el amor que no busca cambiar al otro, o sea, el amor real. Por eso digo, esto es resultado también de un laboratorio de lo que es el amor realmente. Claro, y empezar con el amor hacia uno mismo, ¿no? Es el amor hacia la experiencia, el amor hacia la esencia que somos, ¿sí? Porque tampoco se trata de amar el ego, aunque sí, de amar el ego, pero no se trata de alimentarlo, ¿sí? Se trata de un amor absolutamente, un amor total, integral, ¿sí? Completo. Que eso, en el momento que lo describimos con palabras, se pierde, ¿sí? Que eso es lo interesante dentro del proceso del idioma y la comunicación. Bueno, Amparito nos dice: gracias, en el episodio de ayer de Mañanas con Propósito hubo claridad extraordinaria, la energía femenina, energía masculina. Gracias a ti, Amparito. Recuerden que pueden mirar ese Mañanas con Propósito en los live de Instagram. Vamos a estar haciendo Mañanas con Propósito todos los martes a las 7:30 de la mañana. Es un espacio nuevo que estamos reabriendo, bueno, que no es tan nuevo, pero lo estamos otra vez abriendo. Donde vamos a conversar de cositas, donde vamos a compartir. Es un espacio que yo dije, qué rico, quiero sentarme a conversar, a hablar, a comunicar, ¿sí? A empezar a expresar lo que está pasando en nuestra vida. Y bueno, ha sido un ejercicio muy rico. El tema del masculino femenino es muy importante, lo seguiremos abordando el tema de la comunicación, porque son elementos... Que la comunicación es algo que, pues lo que decíamos al inicio, de no acabar, o sea, hasta el final vamos a estar laborando ese proceso. Es tan importante, encontrando cositas, encontrando detalles, encontrando puntos de encuentro, ¿sí? Valga la redundancia, que vale muchísimo compartirlos, ¿no? Compartirlos, porque realmente cuando el ser humano, cuando nosotros como seres humanos lleguemos a ese punto donde nuestra comunicación es totalmente pura, mira, y en ese punto va a haber una transformación. Y bueno, y para llegar a ese punto se van a empezar a dar transformaciones muy profundas en la humanidad. Claro, paso a paso. Paso a paso. Bueno, qué rico. Qué rico, gracias, tribu. Gracias. Bueno, Ani, ojalá te hayan servido un poquito de estos tips. Qué rico. Y bueno, ponlos en práctica y nos cuentas qué otra cosa encontraste tú también, ¿no? Claro, eso es lo rico de poner en práctica la información. Vamos creando fórmulas diferentes, vamos encontrando formas de hacerlo diferente. Y cuando lo compartimos con los demás, eso ya se transforma en pura sabiduría universal. Qué rico, nos amamos. Muchas a todos. Gracias. Gracias, recuerden. Por Instagram, por Facebook, por YouTube. ¿Cuándo nos volvemos a ver? Nos volvemos a ver el viernes en 7:30 AM. Mañanas con Propósito, Floreciendo el Femenino. Y recuerden que pueden entrar a Spotify, entran a Spotify y buscan Mañanas con Propósito, Tribu Solar, y van a encontrar más de 400 podcasts. 400 horas de contenido diferente, contenido para la vida. Gracias, tribu, nos amamos. Gracias, tribu. Y que tengan una linda noche.